Les presento a la doctora Ludivina Robles. Ella es médico internista y endocrinólogo, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Ya la pusieron y me falta un señalador. Está. Ahí no se lo llevan. Aquí está. Está en el. ¿Quiere que le toque o le toca? Déjame. Láser, con esto delante y atrás. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores la invitación para esta plática y pues con mucho gusto estoy por aquí. Disculpen el cambio de programa, me atoré en la carretera, entonces llegué un poco tarde. Vamos a ver este tema que es un poquito complicado desde el punto de vista de los mecanismos moleculares de cambio en el hepatocito en los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Vamos a ver la prevalencia brevemente, luego una pequeña introducción de los cambios que regularmente se encuentran en los hepatocitos. Y luego vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos de una manera muy sencilla y finalmente las conclusiones. Parece que fuera algo poco frecuente, sin embargo, cuando vemos las estadísticas encontramos que en adultos la prevalencia reportada de efectos en los hepatocitos que se manifiestan clínicamente es de un 30% y en los niños un 13%. Generalmente estos tienen características de sobrepeso, principalmente con características de obesidad de tipo abdominal, y muchos de ellos son pacientes que ya tienen diabetes. Una característica muy importante es que la mayoría de ellos está asociada a la obesidad. Si tomamos un grupo de pacientes con obesidad, el 95% van a tener cambios relacionados con efecto en los hepatocitos por la resistencia a la insulina. Esto es muy frecuente, por lo tanto debemos de tomar en consideración este dato para tratar de buscar clínicamente en nuestros pacientes la posibilidad de que tengan ciertos efectos en hígado. Y creo que desde el punto de vista de la práctica clínica es otro estímulo para el paciente de mantener mejor el tratamiento, el apego al tratamiento. Por experiencia les puedo comentar que generalmente cuando ves esto y lo comentas con el paciente, al paciente sí le preocupa mucho la parte del hígado, de comentar que tiene efectos ya en su hígado. De los factores que contribuyen es el sedentarismo, dado que esto acelera más la resistencia a la insulina. Y además, dado que está reportado que la actividad física incrementa la beta-oxidación de ácidos grasos y es parte importante de la fisiopatología, se asocia con este daño en el hígado. La dieta alta en grasas y miel de maíz alta en fructosa. Cuando
vemos la mayor parte de los alimentos procesados que tenemos actualmente y endulzados, que no son light, casi todos están endulzados con este tipo de miel. Y bueno, pues se sabe que tiene efectos deleterios en el metabolismo y específicamente hablando de los hepatocitos, esto es algo muy importante. Entonces, también es algo que debemos de comentar con los pacientes acerca de los alimentos procesados y la revisión de las etiquetas de los mismos. Y bueno, por supuesto, lo que estábamos platicando en relación a la resistencia a la insulina. Bueno, ¿cómo se define el daño en el hepatocito? Primeramente encontramos que estos pacientes tienen acúmulo de grasa en estas células. Esta grasa son ácidos grasos libres y si tomáramos en cuenta el peso total del hígado, constituye ya por lo menos un 5% de su peso. Este mismo acúmulo de grasa va a generar efectos deleterios en los organelos de las células que vamos a ver en un momento. Y bueno, pues con sus características típicas de los pacientes que comentábamos previamente. Bien, de los efectos que tiene estos cambios en el organismo, tenemos primero concentraciones elevadas de ácidos grasos libres, que son sustratos para la formación de triglicéridos por el hígado. Sabemos que las personas que tienen resistencia a la insulina y que tienen obesidad, tienen un patrón en el cual se incrementa la concentración de ácidos grasos libres en sangre. Y esto proveniente de los adipocitos, del panículo adiposo. Entonces, estos ácidos grasos libres se acumulan en el hepatocito y tienen efectos citotóxicos en el mismo. Y finalmente, una de las características es que se empiezan a incrementar ciertas proteínas y enzimas que van a ejercer apoptosis en los hepatocitos. Y la apoptosis está descrita como una característica típica de la estatosis hepática no alcohólica que tienen estos pacientes, que finalmente puede resultar en fibrosis y en cirrosis en un grupo de pacientes. La fibrosis podemos verla solamente con biopsias. Sin embargo, la descripción de esta evolución se ha dado por modelos animales y además por estudios que se han hecho con biopsias de hígado de pacientes que han sido sometidos a cirugía, etcétera, y ha permitido describir estos casos. Además, cuando recientemente se describieron esos cambios, como no se sabía exactamente qué estaba pasando, se procedía a hacer biopsias. Actualmente no está indicado hacer biopsias cuando la sospecha es alta de que se trate de una estatosis hepática no alcohólica asociada a obesidad y resistencia a la insulina. Muy bien. Los ácidos grasos libres, especialmente dos de ellos, están implicados en la activación de proteínas como VAX, que son proteínas que activan a la mitocondria, y esta a su vez libera el citocromo C, que va a ser el que va a desencadenar toda la cascada de la apoptosis. Y también esta misma proteína tiene que ver con la activación de los lisosomas y liberación de enzimas de los lisosomas que resultan ser producir un daño en el hepatocito. Bien, la muerte celular por la liberación de estas enzimas, que es un autodaño que se genera en estas células, se ha investigado en modelos animales y en seres humanos también se ha encontrado relacionada con el incremento en los niveles de estas mismas enzimas. El retículo endoplásmico liso, que tiene múltiples funciones en nuestras células, también genera estrés oxidativo.
y además un estrés constante y crónico que finalmente va a causar el daño generalizado de estos hepatocitos. La lipotoxicidad es un mecanismo que se describió inicialmente en la célula beta. Sin embargo, se sabe que en estos pacientes hay lipotoxicidad no solamente en la célula beta, sino también en células endoteliales y en las células del miocardio también. Y no es la excepción el hepatocito. Entonces, podemos decir que la lipotoxicidad es un proceso general que en el hepatocito es uno de los principales causantes pues, de este daño característico de los pacientes con obesidad y resistencia a la insulina. Y el acúmulo constante de estos ácidos grasos que se transportan a través de la membrana del hepatocito va a generar la esteatosis hepática, que finalmente la vamos a ver en histopatología y también incluso la podemos ver en el ultrasonido. Esto debido al acúmulo continuo y constante de los ácidos grasos en las células del hígado. Y bueno, pues el panículo adiposo, entre mayor volumen exista periférico, va a tener mucho mayor producción de ácidos grasos y entonces la resistencia a la insulina que se va a generar como un círculo vicioso va a hacer que la salida de esos ácidos grasos al tejido periférico, que finalmente va a terminar en el hígado, sea un mecanismo gatillo para disparar este tipo de alteraciones. Bien, los principales ácidos grasos que están implicados en esto es el ácido graso palmítico y también el esteárico, que se han hecho en modelos de animales de laboratorio, experimentos incluso en células cultivadas in vitro, que se les administra estos ácidos grasos y empiezan a tener manifestaciones de elevación de las proteínas apoptóticas. Y por otro lado, algo muy importante que es un mecanismo que tiene una función importante en el daño del hepatocito es la elevación del factor de necrosis tumoral alfa, que proviene también del tejido adiposo y que sabemos que este induce resistencia a la insulina y además pues la expresión de sus receptores que van a favorecer también la muerte de las células. Así tenemos que la resistencia a la insulina y la liberación de ácidos grasos hacia la sangre va a llegar al hígado, que a su vez va a incrementar la producción de lipoproteínas ricas en triglicéridos, pero además la captación en el interior de los hepatocitos de gran cantidad de ácidos grasos libres que se van acumulando y van formando como especie de gotas de grasa. Estas gotas de grasa van a empezar a generar un estrés en el retículo endoplásmico liso, el cual pues también tiene que ver con el metabolismo lipídico y otras muchas funciones. El estrés que genera en el retículo endoplásmico liso es parte del proceso que podemos llamar de enfermedad en esta célula y a la vez también la existencia de elevación del VAX que va a activar en la mitocondria la liberación de citocromo, que va a generar la cascada de la apoptosis a través de la caspasa 3 y 7. Por otro lado, existen proteínas que van a inhibir el BCL2, que es otra proteína, la cual su función principal es evitar que la célula caiga en apoptosis cuando no es necesario. Entonces, el equilibrio en el aparato relacionado con apoptosis entre BCL2 y VAX se ve interrumpido debido a la presencia de ácidos grasos libres. Muy bien. Entonces, junto con los cambios antes descritos, toda la resistencia a la insulina y el acúmulo constante de ácidos grasos libres va a generar de manera avanzada un hígado que tiene presencia de gran cantidad de grasa que
para nosotros en clínica lo vamos a encontrar con una hepatomegalia y además en el ultrasonido con una ecorefringencia que sugiere acúmulo importante de grasa. Esta grasa principalmente se va debido a que los ácidos grasos libres forman parte de los triglicéridos, va a exceder la capacidad del hígado y entonces vamos a ver cómo se va a exceder también la beta oxidación de los ácidos grasos libres, que es un componente muy importante de las personas que tienen diabetes.